Hola chicos, ¿cómo están? En esta primera semana del curso de hidráulica de canales vamos a iniciar con la primera unidad de estudio, que son generalidades y conceptos básicos en la hidráulica de canales. Cuando uno habla de flujo en canales abiertos, se refiere al movimiento del agua en una superficie libre, es decir, que existe una interfase entre la superficie líquida y la atmósfera, y en esa misma interfase se asume que no hay esfuerzos tangenciales, prácticamente se desprecian. Esto que les acabo de decir indica la diferencia más importante entre el análisis de flujos a presión y flujos a superficie libre. ¿Por qué? Porque en una tubería a presión el flujo es sometido a una presión que o es mayor o es menor que la presión atmosférica, mientras que en los flujos a superficie libre la presión del agua es igual a la presión atmosférica. Bueno, los flujos a superficie libre pueden moverse en estructuras artificiales o naturales. Los canales artificiales pueden ser de sección transversal abierta y, como pueden ver en la imagen, es exactamente eso. Por ejemplo, esta imagen corresponde al canal Torca, aquí en Bogotá, y como ustedes pueden ver, el flujo está en contacto con la atmósfera. También hay canales artificiales de sección transversal cerrada, y un claro ejemplo de esta puede ser un sistema de alcantarillado pluvial, como lo vemos en la imagen. Los canales naturales son todos los ríos que hemos visto pues alguna vez. Tal y como lo van a ver más adelante, la variable más importante que se estudia y se analiza en la hidráulica de canales es la profundidad de la lámina de agua, porque es con ella con la que se diseñan las secciones del canal artificial para saber si es suficiente esa misma sección para evacuar el caudal que se vaya a presentar, y pues que no me genere desbordamientos ni, por supuesto, flujos a presión. Los flujos en canales inicialmente se pueden clasificar bajo tres criterios: el tiempo, el espacio y la viscosidad. Bajo el criterio del tiempo, los flujos son permanentes cuando los parámetros como densidad y especialmente la velocidad no cambian con el tiempo, es decir, en términos matemáticos, la aceleración es igual a cero. Bueno, con respecto al criterio de espacio, existe dos tipos de flujo. El primero es el flujo uniforme, en donde la velocidad no cambia a lo largo de la longitud del canal. Pero cuando el flujo es catalogado no uniforme, quiere decir que la velocidad sí varía a lo largo de la longitud del canal. Y pueden suceder dos casos. El primero, que la velocidad cambia de manera paulatina, y el segundo caso es que cambie de manera abrupta en un tramo de longitud muy corto. Con el criterio de la viscosidad, ya se había visto en tuberías a presión que el flujo puede ser catalogado laminar o turbulento de acuerdo al valor del número de Reynolds. La expresión del número de Reynolds en canales es muy similar a la que se utiliza en hidráulica de tuberías, exceptuando que la variable que utilizamos acá es el radio hidráulico en vez del diámetro. El radio hidráulico es un concepto que revisaremos más adelante. Realmente, en la práctica, todos estos criterios que vimos anteriormente se combinan en diferentes situaciones, y es común encontrar los tipos de flujo que estamos viendo en la diapositiva. El primero es el flujo uniforme permanente, en donde la profundidad de la lámina de agua es constante en el espacio y en el tiempo. El segundo
El segundo flujo que vamos a ver es el flujo no uniforme permanente, en donde la profundidad de la lámina de agua es constante con respecto al tiempo, pero varía con respecto a la distancia. En este flujo se presentan dos casos. El primero es el flujo gradualmente variado, en donde las líneas de corriente no presentan una curvatura excesiva, como vemos en estas zonas señaladas. El segundo caso es el flujo rápidamente variado, en donde la profundidad del agua cambia apreciablemente en distancias muy puntuales, por lo cual genera que las líneas de corriente tengan una curvatura muy fuerte. Por otro lado, existe el flujo no permanente, en donde la profundidad del agua varía en el espacio y en el tiempo. Y tal como lo vemos en esta figura, podemos apreciar que para un tiempo T1 hay una profundidad de la lámina de agua Y1 y luego cambia en un tiempo T2 a una profundidad de lámina de agua Y2. Para este tipo de flujo se presenta un flujo gradualmente variado, no permanente, en donde la celeridad de la onda del flujo crece, pero en un tramo de longitud muy grande aguas arriba de esta. Y un ejemplo claro de esta es la propagación de ondas en una creciente de un río. En el flujo rápidamente variado, no permanente, se presenta cuando se cierran las compuertas en un canal, entonces inmediatamente aguas arriba de la compuerta se empiezan a propagar las ondas en un tramo de longitud muy pequeño. Finalmente se habla de un flujo espacialmente variado que ocurre cuando a un sistema se le añade o se le extrae el caudal. En esta imagen que se muestra hay un sistema de bocatoma de fondo en donde ocurre un flujo espacialmente variado permanente. ¿Por qué permanente? Porque la descarga es continua, pero la profundidad del flujo o del agua varía a lo largo del canal. Cuando el flujo espacialmente variado es no permanente, el ejemplo más claro es la escorrentía superficial generada por la lluvia, porque esta, cuando se genera, presenta mucha variabilidad espacial y temporal. Algo muy importante que hay que mencionar es que un canal puede erosionarse o puede que no. Los canales no erosionables son comúnmente conocidos como canales rígidos o prismáticos, en donde la rugosidad y las características geométricas son constantes en el tiempo debido a que no se desarrollan fenómenos de erosión o sedimentación. También se destacan porque la pendiente longitudinal del fondo es constante en longitudes apreciables del mismo canal. Los canales no erosionables se caracterizan principalmente porque tienen un grado de libertad. ¿Y eso qué quiere decir? Que en un canal de sección transversal prismática, el único cambio que ocurrirá será la variación de la profundidad del agua. Un ejemplo de canales prismáticos, es decir, no erosionables, son por ejemplo los que vemos en estas imágenes. Entonces tenemos canales de irrigación, canales de vertimiento, zanjas de drenaje y alcantarillas. En los canales erosionables, que son los ríos, las secciones transversales son irregulares,
existe una variación en la rugosidad a causa de la presencia de fenómenos de erosión y sedimentación. Adicionalmente, un río presenta 4 grados de libertad, en donde las variaciones no solo se presentan en la profundidad de la lámina de agua, sino también en el ancho del canal, la pendiente longitudinal y la forma en planta. En los canales prismáticos existen unas propiedades geométricas que pueden expresarse algebraicamente y son diferentes de acuerdo al tipo de sección. En esta tabla podemos ver las secciones prismáticas más comunes y los parámetros geométricos que se evalúan, como el área hidráulica, el perímetro mojado, el radio hidráulico y el espejo de agua. Cabe destacar que estas expresiones matemáticas se encuentran en términos de profundidad de lámina de agua. De ahí la importancia de este parámetro, exceptuando en la sección circular, en donde los parámetros geométricos están en función del diámetro. Bueno, los flujos en superficie libre tienen una clasificación especial y dependen del número de Froude. El número de Froude es una expresión adimensional que relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad. En la teoría, las fuerzas de inercia, son la velocidad media del flujo, mientras que las fuerzas de gravedad es la velocidad de una onda de gravedad. Cuando el número de Froude es igual a 1 o la velocidad media es igual a la velocidad de una onda de gravedad, el flujo se clasifica como flujo crítico. Cuando el número de Froude es menor a 1 o la velocidad media es menor a la velocidad de onda de gravedad, el flujo es subcrítico. Y un flujo supercrítico es cuando el número de Froude es mayor a 1 o la velocidad media es mayor a la velocidad de una onda de gravedad. ¿Y por qué es tan importante el número de Froude? Bueno, pues habíamos quedado que el flujo es crítico cuando el número de Froude es igual a 1. Partiendo del principio de continuidad, en donde el caudal es igual a velocidad por área, y que la profundidad hidráulica se expresa como la relación entre el área hidráulica y el espejo de agua, entonces se obtiene la siguiente expresión, que luego de solucionarla, desglosarla, la profundidad crítica de un flujo en un canal rectangular es como se muestra en esta siguiente expresión. Bueno chicos, espero que hayan aprendido un poco con este video y quiero hacer hincapié en que el contenido de este video se basó en la consulta de estos 2 libros que vemos en la pantalla, así que espero que también puedan consultarlos y hasta la próxima.